Débil soy afligido, te necesito, Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. Con corazón tranquilo, procuraré escuchar ese apacible silbo que infunde mi alma paz. Pasa mi entendimiento esa tranquilidad que por tu gracia siento aún en la adversidad. Hazme, Señor, atento siempre a tu dulce voz. Haz que yo more adentro del templo de mi Dios, con tu luz revestido, que vea el mundo en mí, constante y fiel testigo de tu bondad aquí. Bueno, podemos tener, hermanos, 2 o 3 oraciones, ¿sí? Sería bueno que participásemos de diferentes lugares. ¿Sí? Estoy viendo que hay hermanos de Gallegos, de Ushuaia, no sé si habrá, y bueno, y de Chile. Así que podemos tener cuatro oraciones. Los motivos, bueno, en principio es esta pandemia y que el Señor nos muestre sus propósitos. Y bueno, y en primer lugar dice dar gracias en todo. Así que dar gracias porque por este medio estamos continuando con la lectura de la palabra y conociendo hermanos nuevos y conectándonos con lugares impensados. Así que, por otro lado, sería otro motivo de oración, los hermanos, ¿no es cierto?, que han quedado sin trabajo y sin sustento. Por suerte, digo, acá en esta parte el gobierno algo está ayudando y creo que en todos lados igual, pero por los hermanos enfermos también. Acá, bueno, han habido creyentes infectados y todavía no hay ningún fallecido acá en la isla de Tierra del Fuego a causa de este virus. Se están recuperando todos, gracias a Dios. Y bueno, ¿hay algún otro motivo que tenga algún otro hermano? Bueno, podemos entonces tener 3 o 4 reuniones y darle el micrófono a nuestro hermano que va a tener a cargo la predicación, don Sergio Gálvez, de Chile, de Renca, ¿sí? Que lo conocemos por acá, es muy querido y extrañado, hace mucho que no nos visita por el frío. Así que bueno, los micrófonos están abiertos, o pueden abrirlo ustedes y bueno, y oramos. Vamos a pedir los ruidos de fondo, así. O que el que vaya a orar diga y cerramos los otros micrófonos. El que vaya a orar que habilite el micrófono y adelante. Bien, hermanos, vamos a orar. Poderoso Dios, Señor y Padre, gracias, Dios mío, por este momento. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia. Agradecemos porque nuevamente permites, Padre Celestial, reunirnos de esta manera.
solamente tú conoces y tú sabes los propósitos que suceden en este mundo. Ahora, Padre Celestial, queremos encomendar en tus manos los motivos, como se han dado a conocer, también rogarte que tú puedas estar también siempre inclinando tu oído a, a los que claman a ti, Padre bendito, de diferentes partes del mundo, como se hace hoy en día. Podemos reunirnos por este medio donde podemos dirigirnos también a ti, Padre, en oración. Padre, queremos darte las gracias y te rogamos que tú nos ayudes a poder perseverar en tu palabra, a poder seguir en los tiempos donde las personas están con miedo. Rogamos que tú puedas estar fortaleciendo a aquellos tus hijos donde están pasando momentos difíciles en diferentes lugares. También, Padre Celestial, rogamos por cada asamblea, Padre Celestial, y aquellos tus hijos que están delicados de salud, como acá en Río Gallegos, no tenemos nuestros hermanos y hermanas que son de edad avanzada, que están delicados. Padre, rogamos para que tú estés obrando, para que tú estés ayudando, Padre Celestial, y confortando siempre los corazones. También, Padre, rogamos que tú estés también en esta noche hablándonos a través de tu palabra, a través de tu siervo, Padre Celestial, y por eso, Padre, hoy encomendamos en tus manos. Así también, Padre bendito, queremos pedirte por aquellos tus hijos que están dedicados a tu obra, que a pesar de todo, Padre Celestial, por este medio nos podemos comunicar y están trabajando y están, Padre, compartiendo de tu palabra. Gracias te damos por por este también, Padre Celestial, también te pedimos por los motivos, como se ha mencionado, Padre Celestial, por la pandemia en diferentes partes del mundo. Gracias, rogamos por cada familia, por cada hermano que se encuentre en sus hogares, Padre, y aquellos que están debilitados, aquellos que están, Padre Celestial, compungidos de corazón, rogamos para que tú estés, Padre bendito, ayudando y que podamos también, Padre Celestial, siempre buscarte a ti. Gracias, gracias por esta reunión, gracias, Padre bendito. Todo esto, Padre, te pedimos, agradecidos en el bendito nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Celestial, queremos seguir en tu presencia. Te agradecemos que podemos orar, que podemos acercarnos a ti en fe, confiando en tu guía y en tus propósitos para nuestras vidas. Tu palabra nos dice que el apóstol Pablo no militaba en la carne y sus armas no eran las carnales, sino poderosas en ti, y que él no andaba por vista, sino por fe. Y también nosotros, nuestro Dios, queremos vivir de la misma manera, confiando en tu soberanía. Y también, mientras estamos en nuestros hogares, pidiendo que tú nos hables al corazón para conocerte más, a tu Hijo, a tu Santo Espíritu, y rogamos que nos cuides, nuestro Dios, y que al final de todo este episodio, esta prueba, podamos honrarte y bendecir tu nombre. Te rogamos por los hermanos en España, te pedimos por nuestro hermano Jaime, por Emilio, por nuestro hermano Carlos Not, que sabemos, nuestro Dios, que están bien, pero también peligrando de ser contaminados. Te pedimos que los cuides, a sus familias y a los hermanos en Barcelona, en Sevilla, y también a nuestro pueblo en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Te pedimos por nuestro hermano David Rogers, que quedó atrapado en Canadá junto a su esposa, que le bendigas. Te pedimos por otros más, nuestro Dios, como nuestro hermano Renato Albornoz en Ecuador, que su esposa quedó atrapada en México. Te pedimos para que ella pueda volver a estar con su esposo y sus hijos. Y así habrá muchos otros casos de hermanos que necesitan sustento, han perdido sus labores, y pedimos, Padre, para que tú les proveas.
Nuestro Dios, que tú nos hables al corazón esta tarde, quedamos en tu presencia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bendito, queremos darte las gracias porque podemos venir a ti. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? Que tenemos acceso por el Señor Jesús, por medio del Espíritu, a la mismísima presencia tuya. Estamos socorridos, amparados por la sangre del Señor. ¿Cómo no darte las gracias por ello? Confiamos en estas cosas, en este trono de la gracia, porque necesitamos gracia, necesitamos misericordia, necesitamos estar cerca tuyo. Cada uno de tus hijos, Padre Santísimo, tenemos este tremendo privilegio de poder entrar en tu presencia, poder interceder por otros de nuestros hermanos, pero también presentarte la necesidad de este pobre mundo, Padre Santo. Queremos rogarte por las personas. ¿Cuántas personas no son salvas y están cerca nuestro? ¿Cuántas personas no son salvas y están cerca, más allá de nuestras familias, Padre Santo, están ahí y todavía no son salvos? Queremos rogarte por ello. Gracias te damos, porque pensamos que tú les estás hablando a esas personas en el tiempo presente. Pero ayúdanos y socórrenos para poder ser un testimonio eficaz delante de ellos. Te damos las gracias, te rogamos por esta reunión, te damos las gracias porque tu pueblo se junta de esta manera. Te damos las gracias por ello. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, adelante, hermano, entonces con el estudio, don Sergio Gálvez, entonces nos va a presidir la palabra. Ya, esto es hasta las 7 para mí y 8 para ustedes. ¿Sí? Acá son las 7:15, así que se nos va a cortar a los 40 minutos desde que comenzamos. Reiniciamos de vuelta y usted vea, Ya. dele nomás. Ya. Les invito a leer Daniel capítulo 7, versículo 7. 7:7. Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice así. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno,
miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los a los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora el último versículo de este capítulo dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. El susto, el terror que tiene Daniel es explicable porque él está viendo que el futuro de este tiempo de los gentiles es un futuro tormentoso de batallas, de guerras, de cosas duras, de cosas difíciles, de cosas terribles, y donde su pueblo va a tener que pasar, o sea, el pueblo de Israel, va a tener que pasar por ahí. Entonces él está aterrorizado porque está mirando eso. Y la verdad es que nosotros, Daniel no tiene nociones, no tiene ninguna información sobre el arrebatamiento de la iglesia. No tiene ninguna noción que primero viene el arrebatamiento, después va a venir la tribulación, el periodo este duro de donde se va a manifestar esta cuarta bestia, y después de eso la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo a la tierra. Él no tiene ninguna noción de eso. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Es que el arrebatamiento es una esperanza. El arrebatamiento... El arrebatamiento es una esperanza, es la esperanza de la iglesia. Para nosotros el arrebatamiento es esplendoroso, maravilloso. Puede ocurrir en cualquier momento, debe ocurrir ahora, podría ocurrir ahora, en cualquier momento. En cambio, la segunda venida del Señor a la tierra es una venida de juicio. Y eso es tremendo y tiene mucho que ver, tiene que ver con, no con los que vamos a salir en el arrebatamiento, sino con los que quedan. Y con todo este mundo. En realidad, lo primero que yo pienso de esta pandemia es que es un aviso, es una alarma, es una advertencia para este mundo. La gente no está ni oyendo, tenemos que hacerle oír, pero es una advertencia en primer lugar para el mundo, mucho más que para los creyentes. Para los creyentes sí, oramos unos por otros, tenemos la mano protectora del Señor. El Señor nos cuida, nos guarda, pero el mundo no lo cuida a nadie. En realidad está en una situación crítica. Y nosotros tenemos que pensar en este mundo, que está, y tenemos familiares ahí, tenemos amigos, y aunque no fueran ni familiares ni amigos, está todo el resto de gente que no sabe lo que hace. Y nosotros sabemos que estas cosas son unos avisos
Mire, la cuarta bestia es Roma. Y sucede que la cuarta bestia no deja de existir. Es como parte del escenario que va a venir en el tiempo del fin. El Imperio Romano tiene una participación importantísima en el periodo de la tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces podríamos decir que incluso podríamos decir que fue destruido el Imperio Romano, sin embargo, no fue destruido totalmente, hasta la totalidad, sino que en realidad ha quedado algo, y ese algo no ha querido dejar de existir, y ese algo va a volver a existir, va a volver a levantarse. Y alguno dice, pero ¿cómo? Si el Imperio Romano hace ratito que dejó de existir y todo eso. Pero así es. O sea, fíjese que aparece ahí un versículo que dice que el versículo dice, versículo 12, dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, había sido quitado el dominio que tenía Babilonia. Había sido quitado el dominio que tenía Persia. Había sido quitado el dominio que tenía Grecia. Pero se les permitió a ellos tener vida a pesar de que se les había quitado el dominio. Hay diferencia entre el dominio y la vida del imperio mismo. Hay diferencia. Pero yo digo una cosa, que por ejemplo, los griegos, toda su sabiduría, toda su filosofía, digámoslo mejor así, hasta el día de hoy tiene su importancia y impera. Alguno puede decir, pero ¿cómo puede ser que Roma, el Imperio Romano, esté latente en este mundo, esperando un tiempo cuando vuelve a funcionar? Pero la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con un personaje que se llama Hitler, o se llamó, y ese Hitler era un hombre brillantísimo, de inteligencia superior. También era un hombre que tenía un discurso, una capacidad de oratoria impresionante, que pudo arrastrar tras sí a cantidades importantísimas, y además era un ejército poderosísimo, tremendamente poderoso, casi imbatible, y había una inteligencia detrás de ello extraordinaria. Y muchos llegaron a pensar que eso era el periodo antes de la venida del Señor, de la segunda venida. Muchos llegaron a pensar que estaban en los tiempos de la tribulación. Y si se levanta un personaje como él, que llega a ser como un tipo, a las finales llega a ser como un tipo del cuerno pequeño que se ha de levantar en el tiempo del fin, al final de este tiempo del fin, entonces, ¿por qué se levanta un tipo tan parecido? Una persona tan parecida al dictador del futuro, al dictador de quizás no tan futuro, al dictador que viene en estos días de tribulación. ¿Por qué se levanta uno tan igual? Porque sucede que el Imperio Romano está ahí, el Imperio Romano está ahí, o sea, está latente en esta sociedad el Imperio Romano. Entonces, no cuesta nada que se levante un personaje y que ponga otra vez en el escenario
un tiempo tan terrible como el que sabemos que ha de venir. Quiero decir que esta bestia del capítulo 4 recoge en sus características las características principales del imperio babilónico, del imperio persa, del imperio griego, además su propia característica que lo hace muy diferente, y la eleva, todas esas características negativas, la eleva hacia la parte, lo eleva, lo hace muy diferente, mucho más grave, mucho más terrible. El imperio romano lo hace así. Ahora yo quiero sugerir que en realidad los 6 capítulos anteriores de este Daniel, del 1 al 6, nos hacen conocer a nosotros algunas características fundamentales del periodo del fin, o sea, del periodo ese de 7 años que viene después del arrebatamiento de la iglesia y antes de la segunda venida, los días de la tribulación, cuando esta bestia, la bestia de Roma, la cuarta bestia, esté en todo su apogeo. Y yo diría que todos estos capítulos, hay algo siempre que nos están diciendo de esos días. Y por ejemplo, en el capítulo 1, nosotros vemos lo siguiente, que en el comienzo, Dios entregó al rey Joacim, lo entregó en las manos del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor es responsable de todos sus actos, absolutamente de todos. Como todo ser humano y en todo tiempo es responsable de todos sus actos, porque si no, Dios no podría juzgar ni condenar al ser humano. Totalmente responsable. Nabucodonosor, Joacim, todos responsables. Pero hay la mano de Dios que de alguna manera está manejando y está manejando las circunstancias de las naciones. Y en este caso, a Nabucodonosor le es entregado el rey Joacim, rey judío, rey de Israel. ¿Por qué? A causa de la desobediencia, Dios establece durante todo este tiempo un castigo, castiga a su pueblo Israel a causa de sus pecados. Y el objetivo de todos estos castigos es que al final él va a sacar un remanente fiel, un núcleo de personas que van a ser fieles al Señor y van a surgir a través de todos estos castigos. Bueno, pero yo quiero decir esto porque allí en ese capítulo 1 se ve que la soberanía que tiene el rey Nabucodonosor era absoluta desde el punto de vista que él podía matar a quien quería. Y todos temblaban, nadie le podía desobedecer, porque si uno le desobedecía en cualquiera cosa, como el caso de Aspenaz, por ejemplo, que dice, mire, si el rey viene y te ve y los ve a ustedes que están demacrados, que han perdido fortaleza física, a mí me va a llegar por yo haberles cambiado la comida. Y yo estoy, digamos, exponiendo mi vida, a mí me van a matar, dice. Entonces, si alguien desobedecía a ese rey, muerte. La muerte entonces venía ahí. En el capítulo 2 nosotros vemos que los sabios están en ignorancia, en oscuridad, no entienden nada de nada. El hombre natural está ahí al lado del rey. Y sucede que eso es una característica del periodo del fin. El hombre natural no da una. En el capítulo 3, nosotros vemos que el rey ahí coloca el horno de fuego y lo calienta 7 veces porque sencillamente no le van a obedecer ni van a adorar sus dioses. Entonces 7 veces esa ira, ese enojo, ¿de dónde sale? ¿Cómo ocurre eso? Porque sencillamente no van a adorar al Dios de Nabucodonosor. Entonces nosotros vemos cuáles son las condiciones de los imperios y esas condiciones van a ser elevadas, más fuertes en los días del fin. En el capítulo 4, nosotros vemos un capítulo muy importante porque Dios hasta ese minuto está tratando con el rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 4, entonces hay una disciplina para el rey Nabucodonosor y es humillado el rey Nabucodonosor.
Y el rey Nabucodonosor, humillado, entonces llega y reconoce a Dios y da un mensaje a la humanidad de que a él convenía a la humanidad que él contara su historia, o esa parte de su historia. Y dice, ¿cuál es la cosa? Que el Dios del cielo puede humillar al que anda con soberbia. Y esa es la característica del primer imperio, la soberbia. Sucede que él entendió y aprendió la lección y dio un mensaje que en el capítulo siguiente su hijo o su nieto, Belsasar, no se humilla, no reconoce ese mensaje de Nabucodonosor, su abuelo o su bisabuelo. No lo reconoce, entonces la soberbia de él está ahí total. O sea, ese imperio comenzó con la soberbia y terminó en la soberbia. Y una soberbia sin regreso, sin retorno. Mire, este capítulo 7, es dado antes del capítulo 5. O sea, es dado antes de la soberbia de Belsasar, el último rey de los babilonios. Es dado antes. O sea, él no solamente no escucha a su abuelo, no escucha a Nabucodonosor, sino que tampoco escucha este capítulo 7. No escucha este capítulo, no escuchó el capítulo 2. No escuchó el capítulo 2 que hablaba como para que los reyes pudiesen entender. Y tampoco escucha este capítulo 7. En el fondo, esa soberbia, esa prueba de lo que venga. Y esa soberbia se nota porque él adora a sus dioses y manda a traer a los utensilios que había llevado Nabucodonosor y lo que había puesto en el tesoro de sus dioses o de su dios. Y entonces él manda a traer todos esos vasos de oro y de plata. Y entonces bebieron con sus concubinas, con sus mujeres en esa terrible orgía que tenían ahí. Bebieron con los vasos del templo, con los vasos que tienen que ver con el nombre de Dios. O sea, un levantamiento hacia el Dios verdadero. Y eso es lo que tenemos ahí. Con eso termina Babilonia. Y nosotros vemos que Babilonia, ese principio, esa realidad de orgullo, de soberbia, es precisamente una de las características, si no la más importante de las características de esta Roma, de esta bestia, de esta cuarta bestia, y muy especialmente en lo que tiene que ver con el cuerno pequeño. En el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, aquí nosotros tenemos la característica de ese cuerno pequeño, que la hemos visto en Hitler, la hemos visto ahí. Oiga, y Hitler, entre otras cosas, persiguió a los judíos. Y usted, ¿por qué persiguió a los judíos? Sí, nosotros sabemos, la historia puede decir 1000 razones, pero nosotros sabemos que los tiempos de los gentiles es un castigo contra los judíos, que es una manifestación de disciplina a los judíos. Y sucede que entonces ahora cuando se levanta Hitler, no haya nada mejor que ponerse a perseguir a los judíos. Y el mundo hasta el día de hoy tiene problemas con los judíos. Disculpe, hermano. Sí, me dicen que queda un minuto. Sí, sigue hablando, se corta y volvemos a reiniciar con la misma dirección y todo. Reiniciamos todo con el mismo link. Adelante. Ahí. Bueno, vamos a poder terminar el tema con 1 minuto 15, pero 1 minuto 11 ya, pero 1 minuto. Pero nosotros sabemos que la bestia, de la cuarta bestia, tiene una característica muy importante y que recoge todo lo malo, lo terrible de todos los imperios anteriores que aparecen en este capítulo. Cuando dice ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, es muy parecido a Hitler, porque Hitler
tenía una inteligencia superior para la época y tenía una verborrea, una capacidad de oratoria impresionante. Hacía rugir a los que lo escuchaban, y así preparó lo que fue la manifestación más terrible que hemos conocido nosotros, cuando menos de cerca, de lo que ha sido la manifestación hasta ahora, de esa cuarta bestia. Pero por supuesto que la cuarta